Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con este nuevo tema, el quinto si no me equivoco, que es cálculo de desplazamientos. Ya en algún momento se deslizó un poco esta idea durante las clases de obtener alguna función de los desplazamientos en función de la longitud de la barra o de la posición en la que me encuentro en la barra. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora específicamente. Así que bueno, esta clase fue hecha, como tantas otras, por, en este caso, Tacoma se ordenaron. Así que les agradecemos nuevamente a ellas por haber hecho esto. Siempre digo lo mismo, pero ayuda un montón tenerlas hechas. Ahorra un montón de trabajo. Así que vamos a avanzar. Entonces, como siempre empezamos con un repaso teórico. Para recordar un poco cómo funcionaba todo esto, ya lo vieron en la teórica, en principio. Y vamos a agarrar las cosas puntuales que nos interesan para poder avanzar en el desarrollo o en la resolución de los ejercicios. Entonces, supongamos que tenemos una viga como esta simplemente apoyada, algo ya muy conocido, con una carga distribuida uniformemente sobre ella, y hagamos si queremos plantear una ecuación de su deformada o subelástica. Es decir, la posición de los puntos después de aplicada la carga, es decir, una vez deformada la viga. Obtendremos algo como esto violeta que está acá. Eso lo podríamos ver, por ejemplo, si agarro una de estas tarjetas que tengo en la cámara. Ahí, mis dos hacen de apoyo, algo así, y eso, bueno, no se ve muy bien, pero ahí se pone muy acostado, se ve que se deforma más o menos como eso que está ahí. Si no lo hacen con una tarjeta, un cuaderno, un cuadernito, lo que tengan, les da una regla. Y entonces, la idea de todo esto es obtener la función de los desplazamientos de cada una de estas secciones, es decir, de acá para abajo cuánto bajó, cuánto bajó, cuánto bajó, en función de x. X es esta dirección. Ahora bien, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que lo violeta es el eta en z, el desplazamiento en z en función de x, y también vamos a tener este giro para una sección dada. Por ejemplo, en este caso, este giro se corresponde con el giro que tenemos en esta sección. Ahora, nosotros estamos manejándonos bajo la hipótesis de pequeños desplazamientos. Pequeños desplazamientos, ¿qué me decía respecto del giro? Tangente de tita, ¿qué es más o menos? Bueno, tangente de tita en pequeños desplazamientos es tita, o bueno, la inversa también vale, ¿no? Y a ver, si nosotros acá planteamos un diferencial de x y un diferencial de eta asociado, podríamos decir directamente entonces que, bueno, lo que dice a continuación, tita no es más que tangente de tita, que es el opuesto, este opuesto, el diferencial de eta z, sobre el adyacente, diferencial de x. Bueno, acá un poco el signo, esto depende de cómo tomemos el giro. Un giro de x a z, el giro que estamos haciendo así para abajo. Ese giro lo tomamos como negativo, bueno, depende de cómo lo tomemos, pero de vuelta, depende de la convención que utilicemos. Tal vez no es tan claro de ver, pero bueno, en definitiva, en este caso de x a z es negativo, entonces decimos que la tangente de tita es un giro negativo, que es el opuesto, que es el eta z, el diferencial eta z sobre el diferencial de x. Bien, ahora, podemos hacer algo para obtener este giro por lo tanto, para obtener alguna función de este diferencial, esta derivada de eta z con respecto a x. Bueno, esta claramente es una viga sometida a flexión, por lo tanto podremos agarrar un cachito de la barra y ver qué le está pasando. Esta barra está sometida en definitiva a, este cachito de barra está sometida a un momento flexor. ¿Y qué es lo que le está pasando? Bueno, si ven, esta es la posición original de la sección y lo que estoy haciendo es girando así, para allá. Para allá. O para allá. ¿Qué significa eso? Bueno, que mi fibra inferior está traccionada y que mi fibra superior está comprimida. Si todos ven eso, bueno, lo puedo dibujar como lo dibujábamos antes, ¿no?
Supongamos que la sección es cuadrada. Entonces mi diagrama de epsilon para ese momento sería algo como esto, con un momento que lo definimos como positivo. Entonces, nosotros sabemos que la fibra inferior está traccionada y la fibra superior está comprimida. Excelente. ¿Y eso qué podemos hacer? Bueno, podríamos, a ver, por ejemplo, este diferencial de θ lo podríamos definir en función de cosas que ya conocemos, como por ejemplo este diferencial de u y esta distancia desde la fibra traccionada a la línea neutra. ¿Eso cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Había algo que me daba una relación entre este giro. ¿Cómo lo llamamos este giro específico? Para llamar giro específico es medio raro. Yo también estoy dormido. Bien, pensémoslo un poco. Diferencial de θ podría ser obtenido a partir de su tangente, como hicimos acá, lo mismo, pero para este caso. Y en este caso, el opuesto, ¿cuánto vale? Diferencial de u. Y el adyacente, el z. Entonces, podríamos obtener una relación a partir de eso. Nosotros sabemos, por un lado, yo le dije las cosas al revés, le dije, diferencial de u es igual a diferencial de θ por z ln. Ok, acá me hice un lío. Espera un minuto. Está bien lo que dije. Yo les dije así. Diferencial de θ es aproximadamente igual a tangente diferencial de θ. Este es igual al diferencial de u sobre el z ln. Eso es lo mismo que hicimos acá arriba, pero para este diagrama de acá. Entonces, sale esta ecuación que está acá arriba. Al mismo tiempo, sabemos que el diferencial de u lo podemos obtener en función del epsilon y la longitud. Recuerden que delta L es igual a epsilon por L. Bueno, esto es lo mismo, pero en cositas diferenciales. Este es mi delta L, este es mi L, y el epsilon es este. Entonces, ahí obtengo a partir de esa relación que ya conocíamos, el diferencial de U. ¿Todo esto para qué? Bueno, si agarramos y igualamos esta partecita a esta partecita, vamos a poder obtener una relación entre el θ, el epsilon, el z y el diferencial de x. Si nosotros esto lo queremos llevar a otra forma, es decir, una forma de derivada, como teníamos acá arriba, vamos a tener este diferencial de θ derivado con respecto a x, que ya lo conocíamos, eso era la curvatura, es igual al epsilon sobre esta distancia z de ln, z a la línea neutra, o bueno, desde la fibra inferior a la línea neutra. Esto ya lo conocíamos de flexión, esta es una variable que ya conocíamos de flexión, era la curvatura, que estaba dada justamente por esta relación entre la deformación específica y una distancia en el eje Z de la sección. Ahora, claramente todo esto me está haciendo referencia a flexión, y nosotros, ¿qué cosas sabíamos de flexión? ¿Sabíamos, o de materiales en general? Epsilon, ¿con qué lo podíamos relacionar? Había una relación que teníamos epsilon con algo. ¿Se E por acuerdan? epsilon es igual a sigma. E por epsilon es igual a sigma. Bueno, ahí lo spoileé. E por epsilon es igual a sigma. Vamos a hacerlo así. E por epsilon igual a sigma. Y como ya spoileé, también conocíamos cómo era el cálculo de tensiones en el caso de momento flexor. ¿Cómo era el cálculo de tensiones? ¿Cómo obtenía las tensiones, la presión para el caso de momento flexor? ¿Se acuerdan? Tensión en momento flexor. Y si era el momento en I, por ejemplo, no era el Sí, momento en I sobre el JI por Z. perfecto. Ahí lo que dijo Fernando es esto que está acá abajo. Esto ya lo sabíamos de flexión.
Entonces, si recordamos estas dos relaciones, nosotros podemos entrar en esta formulita, operarla un poquito y ver qué relación obtenemos entre la curvatura o la derivada de θ con respecto a x con respecto a una variable que es la que me está solicitando a la sección y variables propias del material y de la geometría de la sección. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, agarramos y planteamos que la derivada de θ con respecto a x, que es esto que está acá, esto es lo que tenemos arriba, es igual a sigma x sobre e por z ln. Todo esto que está acá, por Hooke, es epsilon. Podríamos seguir operando con esta ecuación de acá abajo, y todo esto que está acá es sigma. Después avanzo un paso más, se me anulan los zetas y me queda esta expresión de acá. Voy a ver un poquito para atrás. Teníamos la expresión de la derivada de θ con respecto a x. La antepuse un menos para obtener directamente la derivada segunda de desplazamiento en z con respecto a x en su valor positivo. ¿Y por qué le puse menos? Bueno, porque recordemos de acá arriba que θ es igual, por los signos que nosotros, la convención que tenemos nosotros, el θ es igual a menos la derivada de eta z con respecto a x. Bueno, entonces agarramos derivados una vez más, obtenemos menos la derivada de θ con respecto a x, y esto no es otra cosa más que menos la curvatura, lo mismo que dije acá, y ahí seguimos avanzando con todo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Nosotros queríamos obtener una función del desplazamiento en función, para la redundancia, de x, para el caso de flexión, y es lo que logramos en parte, estamos logrando en realidad, porque nosotros dijimos, bueno, queremos obtener eta. ¿Qué pasa si lo derivamos una vez? Bueno, podemos obtener el giro. ¿Qué pasa si lo derivamos de vuelta? Bueno, podemos obtener la curvatura. Y la curvatura ya tiene algo que ver con lo que conocemos. Y bueno, la curvatura estaba relacionada directamente con el momento flexor. Entonces, ahí es donde juega esta ecuación que está acá. Y vemos que efectivamente menos la curvatura me da, bueno, menos mi sobre ji por e. Después podría ir integrando, paso de la curvatura al θ, del θ al eta, y ahí tendría algo. Ahora bien, seguramente me van a faltar datos para obtener solamente con esto mi ecuación de la elástica. Entonces nos podemos agarrar de algo que ya conocíamos de estabilidad 1, que son las relaciones diferenciales. Las relaciones diferenciales me relacionaban m con momento flexor con corte y corte con carga distribuida. Entonces vamos a ir un poco hacia eso. Un segundo, Sí. antes que arranques con el tema de la parte esa de ecuaciones diferenciales de la parte estática, comentario por las dudas con el tema de signos, porque me parece que nos quedó un poco confusa la diapositiva. Por las dudas, por el tema del signo, simplemente por el tema del signo, que no es lo más relevante, pero en mi cabeza es importante aclarar. Fíjense que una pendiente positiva es moverse positivo en X, moverse positivo en Y. Voy a cambiar ese color que no me gusta nada. Entonces nos movemos con rojo. Me muevo positivo en X, me muevo positivo en Z. Eso es una pendiente positiva. Pendiente positiva es derivada de eta respecto a X. Eso es una pendiente positiva. Ahora, en convención de signos para giros y momentos, en giros y momentos, si tenemos eje X y Z, para giros y momentos positivos es de X a Y, de Y a Z, de Z a X. Esos son momentos y giros positivos para cualquier terna izquierda, terna derecha, de X a Y, de Y a Z, de Z a X. Ahora, el tema de compatibilizar signos es compatibilizar esto que escribí abajo con esto que escribí arriba. Y vemos que una pendiente positiva es un giro negativo. Y por eso aparece este menos de acá. Siempre es positivo el giro de
X de Z a X. Eso se usa convención siempre. Según la terna que estamos utilizando, nos cambia más o menos cómo queda esto para ver si aparece ese menos o no. Ahora, dado todo lo que dijimos, eso que estamos dibujando acá es un giro negativo y esto que estamos dibujando acá es un giro negativo. Es un eta, derivada de eta respecto a X. Es una pendiente positiva, pero es un giro negativo lo que dibujamos. Que me parece que en mi mente quedaba confuso, porque yo me estaba recién equivocando con los signos, porque tomaba eso, porque esos son giros negativos. Dibujamos todos giros negativos, porque quisimos dibujar giros negativos y confundirlos a ustedes. Dibujamos giros negativos porque dibujamos pendientes positivas. Esto de los signos no es tan importante. Lo que sí es importante es que siempre tita, sea tita Z o tita I o los que sea que calculemos, estos giros siempre son positivos de X a Y, de Y a Z, de Z a X, igual que los signos de los momentos. Estos cosas acá es para compatibilizar pendientes con giros, simplemente. O derivadas con giros. Y ahora sí, Cristian estaba contándoles que tenemos que relacionar esto con funciones diferenciales de la estática. Bien. ¿Ese es el pi para que siga? Sí. Ok, entonces, ya tenemos algunas relaciones diferenciales, digamos. Ya pasamos de eta a z a tita, de tita a la curvatura la sabemos relacionar con el momento flexor. Pero nos va a quedar incompleto, vamos a tener que seguir avanzando un poco en cosas que ya sabíamos. Y otra cosa que ya sabíamos, como introdujo Felipe, son las relaciones diferenciales que conocíamos de estabilidad 1. Momento con corte y corte con carga distribuida. Entonces vamos a ver un poco cómo queda esto. Nosotros queremos obtener la función de la elástica o de los desplazamientos verticales de cada sección en función de x. Dijimos que este desplazamiento en z era igual a menos tita, este desplazamiento en z lo derivaba con respecto a x y me daba menos tita, por la convención de signo que teníamos, que era pendiente con todo, que explicó Felipe recién. Si nosotros agarramos y derivamos una vez más, habíamos visto, y hasta acá es lo que vimos en la diapositiva anterior, que la derivada segunda de eta con respecto a x me da menos la curvatura, y la curvatura, o menos la curvatura, es todo esto que está acá. Nuevamente, al menos en este caso que estamos viendo, ji y e lo dejamos de lado como constantes, y mi es una función de x. Y esto es lo que viene nuevo. Nosotros conocemos una relación diferencial entre mi y q. Sabemos que todo esto que está acá es esto, de esta estabilidad 1, ya lo sabíamos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, derivamos una vez más el desplazamiento. Tenemos la derivada tercera del desplazamiento en z, en función de x, y me va a quedar en función del corte. Y si yo agarro y aplico la siguiente relación diferencial que conocíamos, digo, bueno, la derivada cuarta del desplazamiento va a ser esto mismo derivado. Y todo esto que está acá, y ahora no tengo, voy a marcar dos cosas para recordar que era una menos y otra más. Todo eso, con el signo, me va a dar la carga distribuida sobre ji por e. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros, a partir de buscar el desplazamiento, fuimos derivando sucesivamente, buscando o encontrando relaciones que ya conocíamos, y obtuvimos una expresión de una derivada cuarta del desplazamiento con respecto a x, que me queda en función de una carga distribuida. La carga distribuida es algo que podemos conocer la función, en general es o uniforme o lineal. Entonces sabemos que en función del orden que tenga esta carga distribuida, el corte va a tener un orden mayor, el momento va a tener un orden mayor, por lo tanto la curvatura, el giro entonces va a tener un orden mayor y el eta va a tener otro orden mayor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos integrando sucesivamente a partir de algo conocido como era el Q. El Q me refiero a la carga distribuida, para finalmente obtener ese desplazamiento. Ahora bien, yo integro, paso de acá a acá, subo un orden, pero ¿qué pasa? Aparece una constante, C1. Hago lo mismo acá,
subo un orden, aparece C2. Bueno, y ya se volvió repetitivo esto. Hago otra integración, subo un orden, aparece C3, y subo un orden más, y aparece C4. Bien, todo esto naturalmente va a ser parte de nuestro problema, ¿no? Porque es fácil o relativamente fácil integrar, subir el orden de una función polinómica es fácil. El problema va a radicar en encontrar de alguna forma estas C1, C2, C3 y C4, que bueno, después la vamos a llamar A, B, C, D, F creo, o no sé. Pero bueno, ahí va a radicar el problema. Entonces, vamos a nuestro problema inicial. Nosotros teníamos una carga distribuida que era constante. Si la carga distribuida es constante, incremento un orden, tengo un corte que va a ser lineal. ¿Qué hago? Integro de vuelta, voy a tener un momento flexor, que va a ser cuadrático. Esto es análogo a decir que la curvatura va a ser cuadrática. Por lo que vimos. De esto, integramos una vez más y pasamos al giro. Y el giro entonces va a ser cúbico. Voy incrementando órdenes. Finalmente entonces, ya no es ninguna gran adivinanza si les pregunto que el desplazamiento en z, en función de la longitud, va a ser un polinomio de orden 4. Es decir, que va a tener una forma como esta. Pasé de tener solo, perdón, empecé con A, lo integré una vez, me quedó un X, bueno, y así voy integrando sucesivamente hasta tener este polinomio de orden 4. Veámoslo un poco esto. Si este es el eta z, en función de X, el giro, bueno, menos el giro, derivo y me va a quedar algo como esto. ¿Está bien? No estoy haciendo mucho más que derivar. ¿Se acuerdan cómo derivar? Yo más o menos. Bajaba este 4, lo hago solo para este. Bajaba este 4 y a este lo pasaba a 3 y así sucesivamente. Ok, perfecto, era así. Entonces, ¿y qué pasa? Y también me desaparece el f, la constante desaparece cuando integro y me queda la siguiente constante, digamos, que está multiplicada solo por x en la función anterior, digamos, en la de orden superior, como nueva constante. Derivo una vez más, obtengo menos la curvatura, me queda una función cuadrática, ahora la constante que me queda es c. Derivo una vez más, me queda todo en función del corte, me queda la constante b, y derivo una vez más, y me queda la constante a. Y ahora bien, ¿qué me pueden decir de esto? ¿Esto me resuelve algo del problema? Yo tenía inicialmente 1, 2, 3, 4 y 5 constantes. ¿Hasta acá ya resolví algo? No, seguís teniendo las incógnitas. Pero, ok, está bien, pero fíjate en este término. El J, ¿lo conozco? Bueno, es un parámetro de la sección. El E lo conozco, es un parámetro del material. Entonces son datos. Y habíamos dicho, para este problema al menos, que el Q era constante. Entonces directamente, esto ya me está diciendo que conozco la función de la derivada cuarta del desplazamiento en función de X, que es esto, y es igual a 24A. ¿no? Yo ese A lo obtuve a partir de derivar esta expresión de acá arriba. Entonces, puedo directamente obtener esta primera constante. Me resta obtener B, C, D y F. ¿Y esas cómo las obtengo? A partir de condiciones de borde. ¿Y alguien me sabe definir qué era una condición de borde? Yo hoy me volví loco pensando un poco cómo decírselos y no me quedó nada lindo. Así que si alguien tiene alguna sugerencia, es bienvenida. Se la definieron, ¿no? La teórica, las condiciones de borde. Serían lugares donde conozco valores. Te escucho muy mal, Roberto.
A ver, yo la mejor idea que tuve para decirles es que las condiciones de borde son cosas que conozco en algunos puntos de la barra que estoy analizando. No se me ocurre nada mejor que eso, así que vamos con esa. ¿Puedo sugerirte algo un poco mejor? Que es Dale, a algo que me di ver. cuenta demasiado avanzado en la carrera. El término condición de borde y condición de contorno siempre me resultó como algo extremadamente abstracto. Como que es un nombre súper no abstracto, que es muy claro lo que quiere decir, y como lo explicaban en el marco de cosas de análisis matemático, me parecía muy abstracto. Condiciones de borde, condiciones de contorno. ¿Se me escucha muy robótico o más o menos? ¿Se me entiende? Menos. Se Entonces entiende. sigo porque la conversación es demasiado corta para cortarla. No es solo cosas que conocemos en algún lugar de la cosa. Es básicamente la condición del borde, literalmente del borde del elemento, del contorno del elemento. No tienen que pensar que conocen del problema. Tienen que ir al borde, a los extremos, y ver qué condición tiene el borde, el extremo del problema. No sirve saber algo de adentro. Eso no es una condición de borde. Fíjense, en los extremos, en el caso de barras, los extremos son los puntos más alejados de la barra. En el caso de barras van al costado y dice, ¿qué conozco de acá? ¿Qué condición tengo? ¿Y qué conozco acá? ¿Qué condición tengo? Entonces, es la condición del borde físico, digamos, en el caso de estructuras, del elemento. Bien, gracias, robot. Bien, sí, yo iba a ir por ese lado, pasarlo a un ejemplito que es el ejemplito que teníamos antes, ¿no? Entonces, directamente agarramos y vemos el ejemplito que teníamos antes, que era una viga simplemente apoyada, con una carga uniformemente distribuida sobre ella. Y entonces, tenemos que ver, como dijo Felipe, condiciones o cosas que sabemos en los bordes o en los extremos de las barras. ¿Y alguien me sabe decir algo que ya sepamos del punto A o del punto B? Que nada se restringe el movimiento vertical y horizontal. En ambas se restringe el movimiento. A ver. Que en A. En A, ok. En A se me restringe el movimiento vertical y horizontal. Por ahora, los términos horizontales vamos a dejarlo de lado. Estamos obteniendo la función de la elástica. Acordate, estamos obteniendo esto. Entonces, por ahora no nos vamos a meter con desplazamientos horizontales. Pero sí sabemos que el desplazamiento en A vertical es 0. Excelente. ¿Qué más sabemos? En B también sería 0 el desplazamiento vertical. Excelente. ¿Sabemos algo más? Les voy a dar una pista. Nosotros derivábamos eta z con respecto a x y obteníamos θ. Derivábamos esto y obteníamos la curvatura. Bueno, esto con los signos y todo, ¿no? Derivamos la curvatura y obteníamos q. Esto en realidad lo asociamos al momento y obteníamos q. Así que sería más correcto hacer así. Derivamos esto y obtenemos la carga distribuida. Entonces les voy a preguntar, ¿conocemos algo más de A y B? Puedes decir que en A y en B la curvatura, o sea, el momento es 0. Bien, vamos con el momento, me gusta un poco más porque se ve un poco más, pero ambas son varias en realidad. Momento en A es igual a 0 y momento en B es igual a 0. Excelente. Entonces tenemos 4 condiciones de borde, 2 de momento, 2 de desplazamiento, para obtener 4 constantes. Bien, excelente. Entonces ya para este caso pudimos resolver cuáles eran esas condiciones de contorno, para un caso particular, al menos. Ahora bien, vamos a ir a otro casito, que voy a hacer acá al costadito, si entra, o abajo lo puedo hacer. Vamos a hacer abajo. Vamos a ir acá. Bien, ayuda para el cuatrimestre que viene. En este cuatrimestre para la gente, momento y curvatura son lo mismo. No lo es en la vida y no lo va a ser cuando estén en estabilidad 3 el cuatrimestre que viene. Entonces no me digan curvatura igual 0, díganme momento igual 0 para ustedes, porque si no el cuatrimestre que viene van a hacer cosas mal.
momento igual 0. Sí, excelente. Bien, vamos a ver qué pasa en otro caso, solo para entender un poquito más de estas condiciones de borde. Entonces, voy a un caso todavía, voy a ir con isostáticos, así no nos vemos muy locos. Bueno, esto intenta hacer una carga uniformemente distribuida. Tengo Q, acá tengo el empotramiento. Y ¿Me caí yo o se cayó Cristian? Cristian. Bien, se cayó Cristian, pero pueden ver la pantalla y yo dibujarla encima mientras se reconecta Cristian, a ver si se reconecta Cristian. Condiciones de borde de ese nuevo caso que dibujó Cristian. El giro en el empotramiento es 0. El giro en el empotramiento es 0, muy bien. Donde el Más extremo conocemos. también es 0. Te hablé encima y no te escuché, perdón. ¿Me dijiste? Momento en el extremo también es 0. En X igual Momento 0. en B es 0. Ay, ahí perdimos el dibujo. Pero lo tienen en la cabeza todavía. Voy a compartir un segundo mientras piensan. Tenemos desplazamientos, conocemos algo de los desplazamientos, conocemos algo más de los giros, de los momentos, de cosas que no son momentos. Y que el desplazamiento en el empotramiento es 0 y el corte en el extremo es 0 también. Bien, está perfecto y yo sé que lo sabés. Para el resto de la gente que nos está intentando seguir, intentemos decir derecha, izquierda o A y B. Pero perfecto, Fernando. Fernando me dijo, o sea, ya teníamos giro igual 0, agregamos desplazamiento igual 0 porque el empotramiento restringe todos los movimientos. Y acá, momento en B igual 0, porque está libre de tomar momento, y corte en B igual 0. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de tener eso, tenía una carga P? ¿Seguía valiendo todo esto? La del corte no debería. El corte no debería. Y sí o sí nos falta una condición de borde. ¿Qué condición de borde tendríamos? Que el corte en B es igual a P. Exactamente. No vale 0, pero vale algo conocido porque tenemos una carga aplicada y esa carga aplicada me da un corte igual a P. Lo mismo si hubiese tenido un momento puntual aplicado. Si tengo un momento, o sea, si tengo una carga aplicada o un momento aplicado, esto tiene que estar aplicado en el contorno, en el borde de mi dominio, y me da condiciones sobre el corte o condiciones sobre el momento, en función de qué carga tengo. Entonces tenemos en realidad dos condiciones de borde. Lo que conocemos como condiciones de borde estáticas, perdón, cinemáticas. Condiciones de borde cinemáticas, que me habla de cosas de giros, desplazamientos, curvaturas. La curvatura no es algo usual. Entonces generalmente las condiciones de borde cinemáticas son cosas que conocemos del giro y del desplazamiento, que no necesariamente son 0. Yo puedo hacer cosas raras que van a ver en estabilidad 3, como imponer un desplazamiento. Y eso sigue siendo una condición de borde cinemática. Y la otra, condiciones de borde estáticas, lo que está pasando acá, que es conozco cuánto vale el momento, nulo o valor conocido por carga aplicada, conozco el corte nulo o valor conocido por cargas aplicadas. Y son los dos tipos de condiciones de borde que tengo. Sobre la parte estática y cinemática. Esas son las condiciones de borde, condiciones de contorno que tenemos. Y siempre van al borde. No es correcto, o sea, el resultado le vas a dar, no es que no lo pueden hacer, pero no es correcto decir, por ejemplo, si yo tengo algo así, ustedes con amplio conocimiento de estructuras dicen, esto es simétrico, en el medio voy a tener giro nulo.
eso lo pueden pensar, eso no es una condición de borde. Es algo que saben, pero saben porque saben de estructuras y no porque no es una condición del problema. En cambio, lo que estamos hablando como condición de borde en el sentido estricto es soy una computadora, ¿qué información tengo sin entender qué es esa estructura prácticamente? Entonces, condiciones de borde vayan al contorno, a los bordes del elemento. Cristian, si estás ahí, compartí cuando quieras. ¿Estás ahí? Sí. Bien. Bien, comparte Cristian y sigue Cristian. Condiciones de borde, sobre estática, sobre cinemáticas, apoyos o cargas aplicadas, siempre en los bordes. Después pueden hacer las otras cosas, pero no es formalmente una condición de borde. Sí. Se me desconfiguró todo. Lo que tienen pendiente y sigue Cristian, aprovechando un poco el tiempo, es cuáles son los bordes de mi problema. Porque estamos haciendo ejemplos sencillos donde tenemos una sola barra y queda clarísimo cuál es el borde o contorno de esa barra. Ahora Cristian va a avanzar sobre qué pasa si tenemos algo un poco más complicado. La carga aplicada, de hecho, esa carga distribuida sí es una condición de borde, que es media rara para una barra, pero si se imaginan una superficie, un sólido, la carga sí está en el contorno. Así que la carga sí vale como condición de borde. Pero es trivialmente el valor de la última constante. Cristian. Ahí estoy. Disculpen por esto. Es algo que me hice. Vamos, yo quería hacer un comentario, no sé si lo hiciste, Felipe, pero bueno, por las dudas, lo digo. Sin irme a una pantalla en blanco, nosotros tenemos para este caso, y voy a volver a este, total. No es importante. Hemos dicho que eta A es igual a 0, que MA es igual a 0, que eta B es igual a 0 y que MB es igual a 0. Con el otro cosa también que iba a mostrar, íbamos a ver que yo tengo o una condición de momento o una condición de giro y coma, y tengo una condición de desplazamiento o una condición de corte. No tengo ambas cosas a la vez. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo veía el otro caso que les quería mostrar, que era este, de vuelta con la carga distribuida, iba a tener en este caso que de vuelta eta A es igual a 0, pero en este caso tita A es igual a 0. No sé cuánto vale el momento, no tengo idea cuánto vale el momento en el empotramiento, porque no quiero calcularlo. Son cosas que ya conozco sin hacer cuentas. No sé cuánto vale el momento, pero sí sé que acá el giro tiene que ser 0, porque está empotrado. También sé que el desplazamiento tiene que ser 0. No sé cuánto vale el corte, pero sé que el desplazamiento tiene que ser 0. En cambio, en el otro extremo, en B, yo no conozco eta, el desplazamiento, pero sí conozco que el corte en B es 0, y también conozco que el momento en B es 0, pero no conozco el giro. Entonces, son excluyentes. Conozco una condición cinemática o una condición estática. No conozco ambas. ¿Okay? El desplazamiento, que es la condición cinemática, está asociada con el corte, que es la condición estática. Entonces, o conozco el corte o conozco el desplazamiento. Y el giro está relacionado con el momento. Entonces, o conozco el giro o conozco el momento. Eso es lo que quería decir antes, cuando desaparecí. Bien. Entonces, después de todo esto, vamos a querer ver un poco cuáles son las relaciones entre las solicitaciones y la deformada que me genera cada una. Todo esto ya lo estuvimos viendo un poco a lo largo de la materia. Vamos a empezar por el caso más sencillo, que es Axil. En el caso de Axil, tenemos, bueno, un cachito de barra sometido a un esfuerzo normal, en este caso de tracción, y nosotros sabíamos directamente, y sin hacer mucho lío sobre esto, que mi desplazamiento iba a estar asociado a epsilon, o iba a ser directamente epsilon por la longitud inicial del cachito de barra, y este epsilon es todo esto que está acá. Esto lo sabíamos de Axil, ya es algo conocido, donde tengo acá abajo lo que es la rigidez axil, el esfuerzo axil y su rigidez asociada.
lo multiplico por el desplazamiento, por la longitud inicial y obtengo el desplazamiento. También podríamos tener lo que habíamos visto en flexión. En flexión teníamos un cachito de barra que sometía a un momento MI, y eso generaba una deformidad de este estilo, con las hipótesis que teníamos y demás. La sección se mantenía plana y perpendicular al eje de la barra. Abajo me estaba traccionando, arriba me estaba comprimiendo, por acá había una cosa que se llamaba varilla neutra, y podríamos obtener este diferencial de θ en función del momento. Este es mi parámetro ahora que estoy calculando, y lo obtengo en función del momento, que es la solicitación, donde todo esto, y en realidad antes lo dije mal, todo esto es mi rigidez a flexión. Acá lo dije un poquito mal porque en realidad todo esto me determina mi rigidez axial. Podemos hacer de vuelta lo mismo, pero en este caso para torsión. Entonces, en lugar de aplicar un momento en Y, aplicamos un momento en lo que es X, ¿no? Este era X. ¿Y qué tenemos? Bueno, hacemos girar la sección y tenemos un diferencial de θi en X. Ese diferencial de θ lo obteníamos como el producto entre curvatura en X por la longitud, que por las dudas, como no está escrito, lo pongo. Este es diferencial de X, también lo pongo acá. Esto, la longitud inicial es diferencial de X. Y esta curvatura no era más que el mt sobre jp por g. Y esto es válido siempre y cuando, ¿qué? ¿Este jp es válido siempre? Son secciones circulares macizas o anulares, ¿no? Exactamente. Entonces, para este caso, que estamos viendo una sección circular, va joya. Ahora, una sección anular también. Ahora, si tuviéramos un IPN, bueno, no, este JP sería el JT. O si tuviera un perfil abierto no, cerrado, de pequeño espesor, ¿qué estoy diciendo? Esto, quiero decir. No me sale decirlo, no sé por qué. Si tuviéramos algo así, por ejemplo, acá también había un JT por Brett. Y ya. Y donde todo esto es, ¿qué cosa? Bueno, asociado a lo mismo de antes que veníamos diciendo, eso es mi rigidez a torsión. Ahora, vamos a volver un poquito. En este me genera tensiones normales, entonces tenemos este E, que me aparece por el epsilon, que es el módulo de Young, la rigidez entre sigma y epsilon. En flexión yo también tengo tensiones normales, entonces me vuelve a aparecer el E, que es la relación entre sigma y epsilon. En torsión tengo el G, porque me relaciona tau. Se volvió a ir, me parece. Con Sí, gamma. se volvió a caer. Sí, ¿qué cambia? Lo mismo acá, en los J. Momento de inercia polar, tengo momento flexor, entonces me digo por diferencial de. Sí. ¿Cristian? Sí, ¿me escuchás? Le perdimos durante 30 segundos, no sé, un ratito. Bueno, Así que si quieres repetir esa última parte. dale. Bueno, vemos cómo sigue esto y bueno, si no te dejo, no sé qué hacer. Bueno, no importa. Vemos. No sé dónde me quedé bien. Estaba diciendo que tenemos por este lado el E y el E, porque estas dos partes, flexión y axial, están asociados a tensiones normales, entonces relaciono tensión normal con epsilon. En el caso de torsión aparece el G, porque estoy relacionando tau con gamma. En el caso de torsión también aparece el J polar o el JT, que era el análogo para distintos tipos de secciones. En el caso de flexión aparece el JI, que es el momento de inercia. En el caso normal me aparece como parámetro de la sección el área. En todos multiplico por la diferencial de longitud. Ahora bien, hasta acá vamos todo bien.
me falta ver qué pasa en corte. Y corte es un poquitito más molesto. ¿Por qué es molesto? Y bueno, porque ya no estoy viendo este desplazamiento de acá abajo. Y yo, si recordamos un poco lo que habíamos visto con Shulevsky y demás, me empezaba a depender un poco de el momento estático. Entonces ya no es una relación tan sencilla, si se quiere, como por ejemplo el caso normal, que es una fuerza. Entonces vamos a tratar de asimilarla al caso de normal. Tenemos todo esto, es bastante similar a, y borro todo esto que está acá, cambiando n por q, cambiando e por g, porque paso de tener tensiones normales a tensiones tangenciales. El área la dejo, pero sabemos. Sí, tenemos cortes con Cristian constante, creo, quiero creer. Quiero creer no, en realidad. Querría creer que no, pero es lo que está sucediendo, si alguien me lo confirma. Sí, sí, se cayó. Sí, sí. Bien, gracias, Joaquín. Supongo que sigo yo para no tener estos cortes constantes, pero mientras abro, tienen todavía la presentación de Cristian. Lo que les está diciendo Cristian es que cuando hacen esta cuenta, justamente con el corte, es que aparece la integral del momento estático y toda esa parte que es más complicada, porque el momento estático lo tienen que parametrizar. Cuando agarran ese momento estático parametrizado y lo integran para intentar calcular desplazamientos debido a corte, es que les aparece ese término kappa, que nos complica un poco las cuentas. Así que voy rápidamente a ese punto en donde estaba y sigo con la clase yo, mientras esperamos a ver si vuelve Cristian. Bien, están viendo la diapositiva, ¿no? Sí, sí. Bien. Lo que tenemos que hacer acá básicamente es integrar delta U. Tenemos que integrar delta titas y todas estas cosas para intentar calcular desplazamientos. Cuando queremos hacer esas cuentas para integrar estas cuestiones, epsilon x queda constante en mi sección. La tensión es constante en mi sección y por lo tanto el epsilon es constante en mi sección. Eso no es complicado. Acá queda una relación lineal, no es algo complicado. Acá, cuando hago esas cuentas con el corte, básicamente lo que tienen que integrar es este Q, S, J, B, tienen que integrar este bicho, y este bicho parametriza B, parametriza S, lo tienen, y esa cuenta es la que complica la historia de calcular desplazamientos por corte, y me aparece de forma simplificada este factor de forma kappa. Ese factor de forma es esa integral. Y esa integral depende de la sección. Una sección rectangular tiene un valor, una sección circular tiene otro, un IPN tiene otro, y como cada IPN no es el IPN anterior escalado, es decir, un IPN 200, no es agarrar el 180 y multiplicarlo por 2 dividido 1,8. No se pasan así los perfiles. Entonces, este tiene un factor de forma, y el IPN 180 tiene otro factor de forma, complicando un poco la vida. Pero bueno, existe este factor de forma, se puede calcular, Luis les explicó cómo calcularlo, pero para lo que vamos a ver en este curso, siempre y cuando la barra tenga una longitud suficientemente larga en comparación a las dimensiones de la barra, es decir, siempre que decimos la barra es corta o la barra es larga, la barra es una ménsula corta o no, siempre lo comparamos con longitud de la barra versus área, es decir, tenemos esa barra y agarramos BA, lo mismo valdría si no fuese un cuadrado, es simplemente más fácil dibujar un cuadrado, y supongan que acá está empotrado, L, y si L es más grande que, digamos, 5 veces B, para decir un número, podemos despreciar
la deformación por corte, porque la deformación por corte va a ser lo suficientemente pequeña. Este 5 veces B es medio que ser medio ajustado con el valor. Con 10 veces B, 15 veces B, seguro es despreciable. Con un 5 veces tenemos un error calculable, no muy grande, no muy chico, pero tenemos un error con ese 5B. Pero se toma más o menos 5B hasta donde podemos admitir despreciar deformaciones por corte. Si despreciamos deformaciones por corte, nos ahorramos de calcular el kappa. Si no despreciamos deformaciones por corte, tendríamos que calcular ese kappa y esa cuenta media complicada. En esta materia, en ningún ejercicio, mejor dicho, en el final sí lo van a tener que poder hacer, pero en ningún ejercicio de la parte práctica vamos a calcular deformaciones por corte, siempre va a ser despreciable, pero les tiene que quedar grabadísimo que no lo calculamos porque hacemos casos no como ese dibujo, no una ménsula corta, esto se llama ménsula corta porque es una ménsula es una barra donde apoyo algo, corta porque tiene corta longitud. En una ménsula corta no podemos despreciar estos efectos y no podemos calcular una ménsula corta como si fuese una barra. Eso les tendría que quedar grabadísimo. No vamos a calcular deformaciones por corte en la práctica ni calcular capas en la práctica porque vamos a hacer todas estructuras de barras donde realmente son barras. Existen otras teorías también para calcular deformaciones por corte de forma aproximada sin integrar estas cuentas analíticas. ¿Alguna pregunta de esto o seguimos con TTB? ¿Esas capas están tabuladas? Están tabuladas para algunos casos, no para todos. O sea, si vos vas a una sección rectangular, una sección circular, secciones sencillas, hay un kappa calculado. No tenés el kappa para todos los perfiles normalizados. Entonces, existen otras formas de intentar tener en cuenta la deformación por corte, que no vemos en esta materia tampoco. Avanzamos entonces con la última parte de teoría de cálculo de desplazamientos, que es trabajos virtuales. TTB, el teorema de los trabajos virtuales. Que básicamente el teorema de los trabajos virtuales no lo demostramos, pero se puede demostrar. Y nos dice que cuando teníamos nuestro sistema equilibrado y le aplicamos una deformación virtual, el trabajo externo era igual al trabajo interno. Esto lo vimos en Axil y lo usamos en Axil, lo vamos a volver a traer en este tema. Porque como se acuerdan de Axil, TTB no es más que... TTB no es más que una forma de calcular desplazamientos. En Axil era eso y va a seguir siendo eso. Es una cuenta que entra para calcular un desplazamiento de un punto en una dirección. O le vamos a agregar el calcular un giro de un punto en una dirección. Eso es TTB, una herramienta extremadamente útil para calcular un desplazamiento de un punto. Y lo que hacíamos era igualar trabajo externo con trabajo interno. El trabajo externo se evidenciaba por el +1 que nosotros generábamos y poníamos en un lugar conveniente por el desplazamiento que queríamos calcular. O sea, si recuerdan, tenían un punto que quieren calcular un desplazamiento en una dirección. Eso es este número, es la incógnita que vamos a despejar. Y para calcular este desplazamiento aplicábamos un +1. Hago un ejercicio de Axil, digamos, lo que hacían era, quiero calcular este desplazamiento para la derecha. Ponía +1 ahí. Este +1 era este +1. Y lo que calculaba era el desplazamiento de ese punto en esta dirección. Acá vamos a hacer lo mismo, pero ya no va a ser solo Axil, sino que va a ser, por ejemplo, desplazamientos verticales. Entonces, si yo quiero calcular el desplazamiento de este punto vertical, aplico un +1 vertical y entonces lo que voy a estar calculando es el desplazamiento de ese punto de forma vertical. Eta es z, y eso es lo que quiero calcular, y para calcular esto genero este +1.
Esto, que es el trabajo externo, lo igualamos al trabajo interno. En Axil veíamos solo esta partecita. Voy a usar mejor otro color. En Axil veíamos solo esa partecita y veíamos que el trabajo externo de Axil era eso. La integral del n del sistema equilibrado, y lo escribíamos como n de la deformación virtual dividido a delta x. Esto era epsilon x y esto es delta u. Esto es lo que hacíamos en Axil. Ahora vamos a hacer TTB con todas las solicitaciones al mismo tiempo. Entonces va a tener el término Axil, pero también va a tener un término debido a flexión, que podemos tener flexión respecto a dos ejes. Acá, porque somos vagos, pusimos MI, θ I, pero tenemos flexión con el eje Y y flexión con el eje Z. Tenemos dos flexiones ahí. Entonces, Axil, un término de flexión, un término de torsión y un término de corte. El término de corte, como estamos haciendo barras de longitudes no pequeñas, los vamos a despreciar. Y entonces vamos a hacer TTB teniendo en cuenta solo los tres primeros términos. Esto lo despreciamos. Y vamos a tener solo en cuenta los primeros términos. Acá ven la expresión que solíamos usar en Axil. Cuando desarrollamos el diferencial de θ usando lo que vieron en la diapositiva anterior, tenemos esto para flexión. Y este diferencial de θ es esto para torsión. Entonces, Axil, flexión, y anotamos por las dudas, son dos, flexión en I y flexión en Z, y torsión. Cuando hacemos TTB a partir de ahora vamos a tener que tener en cuenta esos tres términos. Dependiendo del caso, alguno puede ser cero, pero tenemos que ver si son cero o no. El único que despreciamos es el corte. El único que no tenemos en cuenta es el corte. Todo el resto entra en nuestra cuenta. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Esta cuenta ya lo saben hacer por Axil. Y es sencilla porque los esfuerzos axiles en las estructuras que estamos manejando son constantes en la barra. Entonces, esta integral se simplificaba n por n sobre EA por L. La integral resultaba multiplicar por L porque es constante. Algo similar nos va a pasar en el 95% de los casos de torsión. La torsión suele ser constante. Suele ser constante. Y si es constante, esto se simplifica a este valor por este valor dividido GJ por L. Y la integral se vuelve multiplicar por L. Solo si son constantes, que es lo que suele pasar. Ahora, con flexión, esto no suele ser constante. Es muy raro tener un diagrama de flexión constante. Entonces no puedo agarrar esto y multiplicarlo por L. Tengo que integrar esta cosa que tengo acá adentro. Y si alguien quiere hacer matemática o le gustan mucho las integrales o tiene un MathCAD, pone la función del momento en sistema equilibrado, pone la función del momento de la deformación virtual, integra esa función y les da el resultado. Es integrar un polinomio. Pero como es integrar un polinomio, y solemos siempre integrar los mismos polinomios, es que existen las tablas de Moore. Entonces, esto que voy a decir abajo es simplemente cómo integrar esto. Tengo un polinomio por otro polinomio que tengo que integrar y quiero ahorrarme la cuenta. Entonces lo que tengo básicamente es la integral en x de una función de x, el momento del sistema equilibrado, por otra función, el momento de la deformación virtual. Y esa integral se convierte a cierto valor de esta función por cierto valor de la segunda función por L, todo multiplicado por un factor alfa,
que me da, que depende de las cosas que tengo adentro. Es decir, si esto fuese una constante por una constante, alfa vale 1. Cuando no son constantes, alfa toma un valor distinto. Como siempre usamos las mismas formas, porque suelen ser polinomios, están tabulados esos valores de alfa. Entonces, cuando quiero integrar un momento constante con un momento constante, pongo 1. Cuando quiero integrar un momento constante multiplicado por un momento lineal, pongo un medio. Cuando quiero poner algo lineal con algo lineal, pongo un tercio. Y así sucesivamente. Tengo que ver qué tengo de momento del sistema equilibrado, qué tengo de momento de la formación virtual. Me fijo cómo son las formitas y cuando terminamos haciendo cuentas decimos triángulo con triángulo, triángulo con parábola o triángulo con triángulo invertido, porque es en cuenta que importa cómo está el triángulo. Este triángulo con este es distinto que con este. Si el máximo coincide, no es lo mismo que si el máximo no coincide. Entonces, integrar polinomios se convierte a ver formitas, y si vemos formitas, metemos un sexto o un tercio en función de qué formitas tenemos. Y eso es integrar de forma sencilla, y simplemente eso es las tablas de Moore. Una tabla que nos simplifica hacer de esa integral. Comentario importante, estas parábolas no son cualquier parábola, es una parábola con pendiente 0 en el centro de la longitud. Y esta tabla es una tabla simplificada que tiene que cualquier ejercicio que hagan y que tengan de estas cosas, lo pueden resolver con esta tabla. Porque formas complejas las pueden hacer como sumatoria de estas formas simples. Y estas formas les dan literalmente la solución de todo. Pero, si no quieren empezar a dividir todos los diagramas en triángulos y parábolas, existen tablas mucho más completas que no están en este PowerPoint y sí están en el campus. Entonces pueden ir al campus, bajar tablas de Moore y empiezan a tener combinaciones de otras cosas más complejas. Un trapecio con un trapecio, cosas complicadas. Perdón, la integral de Moore simplemente es para integrar esto. Nos fijamos en el diagrama qué forma tiene este momento, nos fijamos en el diagrama qué forma tiene este momento y vamos a la tabla a buscar el valor del alfa. Falta en esta diapositiva. El valor que acá llamamos I es el valor máximo del momento y el valor que llamamos J es lo mismo. J vale esto, esto, esto o eso. Entonces, la integral de un momento lineal con un momento parabólico, y esto me quedó mal, la integral de un momento lineal con un momento parabólico va a ser un tercio de este valor del momento por este valor del momento por L. ¿Se entiende cómo funcionan las tablas de Moore y por qué las usamos? Después es literalmente dibujar triángulos y cuadrados. Felipe, perdón, el triángulo para el caso de I, al revés, el triángulo invertido, ¿no está en la tabla? ¿Por qué motivo? Porque ya es redundante. O sea, hacer esto por esto es lo mismo que hacer esto por esto. Ah, perfecto, listo, perfecto, clarísimo. No importa, o sea, no importa si va para un lado o si va para el otro, lo que importa es coincide o no coincide. Acá no coincide el más grande, el máximo con el máximo. Bueno, esa tabla les sirve y tiene todas las soluciones posibles, y de hecho yo suelo usar básicamente estos valores y no uso las formas complejas, pero porque soy vago y estos me los acuerdo de memoria, entonces no tengo que ir a recurrir a la tabla porque estos números me los acuerdo. Pero tienen las formas complejas. Ahora, tienen que tener cuidado cuando usan esta tabla, porque se suelen equivocar más. Siempre alguno se equivoca cuando usa la tabla entera. Y entonces vamos a hablar de descomposición de diagramas. Tenemos esa estructura con esas cargas. ¿Cómo es el momento flexor debido a esas cargas?
¿Cuánto vale el momento debido a esas cargas? Cada vez se vuelve más importante saber estabilidad 1 porque cuando llegan a este TP es muy común que se equivoquen no por estabilidad 2, sino por estabilidad 1. O se equivoquen o pierdan tiempo. ¿Cómo es el diagrama de flexión debido a esto? ¿Lo separamos en las dos cargas que tenemos? Hacela primero todo junto. Bueno, todo junto se me va a complicar mentalmente, pero yo lo hubiera separado en Q y P y diría... ¿Cómo es P? P Momento sería debido a P P. por L, ¿no? P por L y en Q. Q por L cuadrado sobre 8. Casi. ¿Cómo es la forma antes del valor? Una parábola. Parábola así, parábola así, parábola... Te escucho medio mal, ¿me repetís? ¿Cómo es esa parábola? Con parábola pendiente 0 en el extremo derecho. Pendiente 0 en el extremo derecho y mismo signo que el anterior. Así que es algo así que no cruza para el lado de abajo. ¿Y cuánto vale? ¿El valor máximo del momento? Q por L cuadrado sobre 2. Q por L cuadrado sobre 2. Estaba pensando en el 8 que me dijeron recién. 2. Ese 8 justamente es el momento de esto. Una simplemente apoyada nos da Q por L cuadrado sobre 8. Importante acordarse de estas cosas de memoria. Este Q por L cuadrado sobre 8 es muy importante recordarlo y lo vamos a justamente usar en un ratito. Ese Q por L cuadrado sobre 8. Pero este Q por L cuadrado sobre 2. Si tenemos la suma de todas estas cosas, es la suma de esos diagramas, y me queda algo parabólico, máximo en este extremo, pero sin tangente nula acá. El problema que tiene esta cosa es que ven este diagrama y después en tablas hay una que es así. Pero la que está en tablas, para hacer esto, les dice tangente igual 0. Y esa cosa no tiene tangente igual 0, por lo tanto, esta función no está en tablas. Y este es el peligro de usar tablas. A veces se equivocan porque agarran una figura que no es. La que está en tablas es únicamente para tangente nula. Tangente nula quiere decir corte igual 0 acá. Esto tiene un corte, valor P, como no tiene corte nulo, no tiene tangente nula, no está en tablas esta figura. Entonces, ¿qué pasa cuando no está en tablas el diagrama de momentos que tienen ustedes? Bueno, simplemente lo dividen en algo que está en tablas. Y hay más de una opción. Si hacían lo que hicieron recién, era 100% válido. Es decir, esto lo podían descomponer en lo que me dijo Joaquín, una cosa lineal, más una parábola de tangente nula de Q por L cuadrado sobre 2. Hacían esto y esto era válido. Esto está en tablas, es el triángulo que ya conocemos. Esto está en tablas, no es la parábola que puse antes, pero cuando entran a las tablas completas, esto sí aparece. Y eso es una opción válida. Otra opción válida es esta cosa, dividirla en dos figuras. Y lo que voy a mostrar ahora, a mí me resulta extremadamente innecesario, pero porque soy poco didáctico, la gente me dice que la manera que lo voy a explicar ahora es más claro. Pero bueno, tengo un diagrama y lo tengo que dividir. En vez de dividir tablas, dividir cargas, yo lo que puedo hacer es calcular esa estructura como la superposición de una simplemente apoyada con un momento aplicado en la izquierda
y una simplemente apoyada con las cargas que tiene la estructura. Acá en realidad faltaría poner este P, pero como se lo lleva el apoyo, por eso no está dibujado. Es medio redundante dibujar, pero no. Una simplemente apoyada, donde cambié el empotramiento por esto, y una simplemente apoyada con las cargas. Cuando tengo estas dos cosas, el diagrama total, que es el que tengo arriba, que no tiene tangente nula, es la suma de un diagrama lineal que en este extremo tiene el mismo valor que esto, y un diagrama parabólico, como sí vimos en la diapositiva anterior, de valor Q por L cuadrado sobre 8. Y esta es la manera que a mí me gusta dividir diagramas. A mí me gusta descomponerlos de esta forma, pero sin hacer esta explicación de cargas. ¿Se entendió esto antes de arrancar con lo que hago yo? Felipe, yo no Y entendí por... Felipe, Perdón. perdón, me dejó. Ah, bueno, pregunto yo entonces. Yo no entendí por qué pudiste agregar un apoyo móvil a la derecha que no estaba. O sea, vos reemplazaste el momento, eliminaste una condición de vínculo a la izquierda, pero pusiste después un apoyo a la derecha. Y es que por eso es que no me gusta... Ahora vuelvo a eso. ¿Me dejás ir al otro y ahora vuelvo a eso? ¿Alguna otra pregunta que no sea esto tema de apoyos? El otro, si usábamos los otros dos diagramas, que nos quedaba una media parábola, ¿había que buscarlo en otra tabla o se puede hacer algo medio raro con el Vuelvo un dibujo segundo de la para atrás. parábola completa? Cuando vas al campus acá, al sector de tablas, vas a encontrar tablas de Moore y en estas tablas vas a tener un montón de figuritas entre las cuales está esa parábola con tangente igual 0. Perfecto. Entonces podés usar esto de tablas. Está Gracias. en las figuritas. Bien, para hablar del tema de Pedro, de Joaquín, perdón. La respuesta de Joaquín me parece un poco innecesaria, porque la realidad es que lo único que estamos haciendo es integrando funciones. O sea, tenemos una parábola que tiene un cierto valor de momento acá, y lo quiero dividir en pedazos. Es geometría pura. Esto no tiene que... Uy, botón incorrecto. Esto no tiene que tener un significado físico en cuanto a cargas, porque es una función y es geometría. Tengo una parábola y esa parábola la puedo dividir en esto, violeta, que voy a buscar acá en violeta, y a eso violeta, para que sea igual a lo de la derecha, le resto lo que voy a poner en verde. ¿Eso sí lo ves, Joaquín? Que la suma de esas cosas dan, o sea, la suma de las cosas de la derecha dan lo que tengo en la izquierda. Sí, sí. Bien. Y se puede demostrar haciendo matemática básica de sumar polinomios que ese momento es este momento. Eso es trivial porque la suma de todo lo que tengo acá me tiene que dar lo que tengo en la izquierda. Entonces el momento de los extremos me tiene que dar el momento que tengo en la izquierda. Lo que es un poquito más complicado, cuestión de hacer cuentas, es demostrar que ese valor máximo es igual a Q por L cuadrado sobre 8. Pero lo podemos demostrar para este caso y lo podemos demostrar para otros casos aún más complicados. Si ustedes tienen una figura con esta forma, y acá no importa si me paso para el lado de abajo o no me paso para el lado de abajo, es cuestión de hacer cuentas con polinomios y demostrar que eso no es más que la suma de A más B más una parábola que va para abajo de valor Q por L cuadrado sobre 8. Y nuevamente, no importa si esto está del lado de abajo, ¿no?
Agarro un valor del extremo. El valor del extremo va para arriba, este va para arriba. Agarro el otro valor del extremo. Este va para arriba, este va para arriba. Y en los extremos le cuelgo la parábola, que la parábola es esto, y que vale Q por L cuadrado sobre 8. Y todo esto vale la misma longitud. O sea, si esto tiene longitud L, esto tiene longitud L, esto tiene longitud L, y esto tiene longitud L. No me Perdón, Felipe. preocupo, un segundo, no me preocupo si pasa o no pasa por acá, si toca el 0, si no toca el 0, agarro el valor del extremo, si va para arriba, va para arriba, el valor del extremo, si va para arriba, va para arriba, y cuelgo la parábola con la concavidad que tenemos acá. Acá va para abajo, acá va para abajo. Te escucho, Fernando. Entonces, arriba, en el caso de arriba, es más la parábola, no es menos la parábola, ¿no? Depende cómo le queremos signos. Esto es positivo, acá pongo más y acá pongo menos. Más, 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 y esto es menos. Claro, claro, por eso. Porque como Eh, tenían distintos signos, sí, depende a qué uno le querés poner el menos. Lo que quería evidenciar arriba es que eran con distintos sentidos. En realidad es cierto que acá tengo que poner el más, y el menos está en el diagrama en sí. perfecto. Lo mismo puedo hacer si esta figura tiene formas más raras, por ejemplo, eso. ¿Cómo dividirían esa cosa extraña si tienen que descomponer esa cosa extraña? Siguiendo la misma lógica de ahora. Agarro el valor del extremo de la izquierda y le pongo el valor del extremo de la izquierda y hago un triángulo. A. Agarro el valor del extremo de la derecha, va para abajo, B. Y después cuelgo la parábola, digamos, pero ahora la parábola me queda para arriba. Y eso vale Q por L cuadrado sobre 8. Todo mide L, lo voy a dibujar porque es importante. No estoy yendo hasta el 0. Estoy agarrando toda la longitud de extremo a extremo. Todo mide L. Y después ponemos signos de cosas. Este es un diagrama de momento positivo, este es negativo, este es positivo. Y descompuse esa cosa muy extraña en dos triángulos y una parábola. Y esto vale siempre, porque estoy descomponiendo polinomios, figuritas. O sea, siempre que tengas un gráfico parabólico, lo puedes dividir en dos triángulos con los valores extremos y una parábola centrada, digamos. Exacto. Ah, Siempre que tengo perfecto, bien. cualquier cosa, en realidad lo puedo dividir con esto. Si no es parabólico y es lineal, la parábola te vale 0. Básicamente. Cualquier cosa que vas a tener la puedes dividir en la suma de esto. Y si tenés un valor constante, puedes hacer esto y dividirlo en dos triángulos. Esto vale para cualquier forma que tengas. Solo tiene sentido para cosas parabólicas, pero cualquier tramo que tengas la podés dividir en suma de triángulos y parábolas. Y por eso es lo que había dicho cuando di la primera tabla de Moore, que cualquier ejercicio que tengas lo podés llevar y simplificar directamente a triángulos y parábolas. Y con esto tu tabla de Moore ya está completa. Tenés esas tres figuras y no requerís de nada más. El resto es para simplificarte un toque las cuentas. Pero no requerís de nada más que triángulos y parábolas. ¿Se entendió cómo dividimos figuras? Y Felipe, todo esto es sabiendo que el caso recién, por ejemplo, es una parábola, ¿no?
vos tenés que saber, o sea, vos, la manera que vamos a avanzar con los ejercicios es, vos calculás tu diagrama de características, esto es lo que calculás del diagrama de características, y después tenés que integrar esas funciones. Pero esto lo calculaste porque tuviste que hacer diagramas de características de tu estructura. Perfecto. Entonces, esto es conocido, esto es tu diagrama de características, el momento de la estructura, que lo calculaste, por ejemplo, recién para el caso de la cosa empotrada libre, ese voladizo, calculamos un diagrama que era P por L más Q por L cuadrado sobre 2. Esto era lo conocido. Eso lo querías integrar. Para integrarlo, usando las tablas de Moore, lo tenías que dividir en formas que están en la tabla de Moore. Entonces, lo podías dividir como lo dividió, creo que fue Joaquín, que lo dividía en un triángulo y una parábola con tangente nula, o lo puedes dividir con esta forma. Ambas te van a dar la misma solución, porque estás resolviendo esto, básicamente, que simplemente lo descompusiste de forma distinta. Y haciendo esto no requiere más demostración que esto, es geometría, no es estabilidad. Y si tenemos cargas distribuidas lineales, Ah, nos va a quedar, sí. No vale así tan fácil. No vas a tener... por eso. Sí. O sea, vamos. Nada, te iba a decir eso, que vamos a usar siempre parábolas o... En o los sea, de ejercicios que cargas resolvemos, distribuidas. o tenés cargas puntuales o tenés cargas distribuidas constantes. Perfecto. Si tuvieses una carga distribuida lineal, te complica todo el tema este. Hay también tablas de Moore para ese tipo de cosas, pero no lo vemos en este curso y no se suele ver, creo que en ningún lugar de la carrera, para calcular analíticamente. Pero bueno, te agrega, o sea, la idea, la esencia es, te agrega un orden del polinomio, entonces te complica un poco porque tenés un orden más del polinomio. Pero la idea sería la misma. ¿Se entiende? Bien, Sí, esto sí, es gracias. geometría y no tiene que hacer más que esto. Si alguien quiere relacionarlo con la parte de estática, es agarrar esta estructura que tiene cierto valor de momentos en los extremos y dividirlo en una simplemente apoyada con el valor MA. Otra simplemente apoyada con el valor MB y una simplemente apoyada con la carga. Eso sería si se quieren imaginar qué cargas generan estos momentos. A mí me resulta bastante innecesario imaginarme eso, porque yo lo veo literalmente como tengo una figurita que quiero separar e integrar, es un polinomio a integrar, no me preocupo por la estática. Pero si se preocupan por la estática, eso que dije recién es esto que tenía acá. Una simplemente apoyada con un momento aplicado en extremo, una simplemente apoyada con un momento aplicado en este extremo, que vale 0 y por eso no entró en este caso, más la simplemente apoyada con la carga distribuida, que tiene como momento Q por L cuadrado sobre 8. Eso es análogo a la estructura si queremos pensar cómo serían las estructuras que generan esos momentos. Lo cual no es necesario. ¿Por qué tengo apoyos acá y acá no tengo un apoyo? Porque este corte se cancela con este corte dándome no corte o no reacción. Pero para mí me complica la vida pensar estas cosas, a mí. Pero en general yo no funciono igual que el resto de la gente. Bien, importante, los diagramas, si no están en tablas, los tenemos que descomponer. Que pase esto es muy común, o sea, en los ejercicios es recurrente que haya una parábola que tenga esta pinta, pero no tenga tangente nula, y la gente se suele equivocar. Por eso usamos este ejemplo en particular, para que tengan cuidado y lo dividan en diagramas que sí están tabulados.